Este día lunes vamos a tocar el tema profecía cumplida y vamos a entrar ya en el libro de Deuteronomio. Recuerde que la semana que estamos estudiando se titula en general Moisés enseña historia, pero vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé su sabiduría para el estudio de hoy. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos a suplicar que nos ayudes a estar atentos a la lección que tienes para nosotros, porque sin duda alguna afirmará nuestra confianza en tus planes, en tus propósitos para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, hace tiempo yo escuché una frase que me gustó mucho y es de Louis Pasteur, y él decía: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios. Y me llamaba mucho la atención, y me llama todavía mucho la atención, porque hoy en día la ciencia parece que lo que trata es de alejarnos de Dios. Hay tantas cosas que nos dicen en la ciencia sobre cómo surgió la naturaleza, cómo surgió la vida, que lo que busca es alejarnos de Dios. Pero, pastor, cuando vemos la naturaleza, realmente, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos a los seres humanos surgiendo de la nada, alejándonos de Dios, o realmente la naturaleza nos presenta a Dios? Interesante. Yo creo que cuando vemos la naturaleza, nosotros lo que vemos es un orden, propósito, un designio. Las cosas realmente cumplen una función y tiene que haber una mente detrás de eso, un pensamiento para que todo pueda funcionar de una manera correcta. Cuando nosotros estudiamos las cosas físicas, encontramos detalles, pero que son tan intrincados, tan complejos, pero que cumplen una función. Nosotros creemos y entendemos que eso lo hizo Dios de esa manera. Quiere decir que Dios es un Dios muy detallista. Así es. Y lo vemos en las Escrituras. De paso, con lo que usted mencionaba al principio, yo creo que la ciencia mal entendida es que nos aleja de Dios. Sí. Pero cuando se puso todo el fundamento científico moderno, los grandes científicos eran creyentes en Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, un Isaac Newton, que algunos se sorprenderán que él escribió más de teología que de física, sí, de la ciencia natural. Pero esto no lo sabemos simplemente y ahora nos concentramos pues en otras cosas. Pero regresando a este punto, creo que si Dios, y es la lección que deseamos aprender hoy, que si Dios es tan detallista en lo físico, si Dios es tan cuidadoso, si Dios hizo todo con una armonía y un equilibrio perfecto, ahora imaginémonos en la parte espiritual. Quiere decir que Dios también tiene un propósito, tiene un plan que se va cumpliendo, Dios tiene un orden y a fin de salvar al ser humano, Dios va cumpliendo todo lo que Él se ha propuesto. Así que tenemos que confiar en Él, así como admiramos la naturaleza. Creo que cuando conocemos muy bien el plan de redención, lo podemos admirar también. Amén. Y bueno, esto nos lleva justamente, hablando de los detalles y de cómo Dios ve las cosas y cómo dirige la historia, de lleno a Deuteronomio capítulo 1. Le recomendamos que lea el capítulo 1, que va a tomarnos unos días a analizar algunos versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 se nos presentan algunos elementos, pastor. Tal vez no siempre vamos a poder leerlos todos los textos porque a veces abarcan bastante espacio de tiempo, pero queremos que usted, que está escuchando o viendo esta transmisión, pueda tomarse el tiempo de leer y repasar estos capítulos. El capítulo 1, como dije, nos va a tomar algunos días y me llama mucho la atención algunos versículos de acá, pastor. Y en primer lugar, me llama la atención el versículo 3 del capítulo 1. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Por qué es importante, pastor, exactamente esta mención de tiempo, a los 40 años? Porque ahí lo que tenemos es un cumplimiento. Un cumplimiento de la sentencia que Dios le había dado al pueblo, que en vez de entrar directamente a la tierra prometida, como era el plan, que esa era la intención original de Dios, ahora ellos tendrían que pasar dando círculos, porque prácticamente cuando uno ve un mapa, eso fue lo que estuvieron haciendo esos 40 años, andando en círculos por el desierto.
Y cuando dice a los 40 años, lo que tenemos entonces es, se cumplió. Amén. Porque yo podría hacer algo ahora y puede ser algo muy creativo, pero se me ocurrió en este momento. Sí. Pero otra cosa es planificar con antelación lo que yo voy a estar haciendo de aquí a 40 años. Y lo que sucede es que no siempre tal vez podré tener la fuerza o la vida para llegar hasta ahí. Así pero es. en el caso de Dios, cuando Él dice, va a suceder esto en tanto tiempo, podemos estar seguros que se va a cumplir. Y esta es la parte que nosotros aprendemos a admirar y a confiar más en Dios, porque recordemos también por qué el libro de Deuteronomio, porque Dios está, a través de Moisés, está recordando a los sobrevivientes, porque en esos 40 años ya toda la primera generación había desaparecido, sí. Solo quedaron 2, Josué y Caleb. Y entonces a la segunda generación Dios ahora le recuerda aquel pacto y es como volver a revisar, como cuando uno ha tenido un contrato con alguien, ¿verdad? Y dice, mire, vamos a cambiar el contrato, algunas cosas no se han estado cumpliendo, así que se lee lo que se tenía anteriormente y se trata de aplicar a la situación actual. Ahora, eso es lo mismo que Moisés está haciendo con esa segunda generación, por eso Él les está recordando esto, pero también va a requerir de ellos un compromiso. Amén. Bueno, y por eso también les dice, se han cumplido las palabras de Dios, se han cumplido. Ahora, como lo que queremos hacer en el estudio de Deuteronomio es que esto nos sirva a nosotros que vivimos en el siglo XXI, pastor, que otros periodos proféticos tenemos en la Biblia que se han cumplido tal como se cumplieron los 40 años que Dios le dijo al pueblo de Israel que vagaría por el desierto debido a su incredulidad, y cómo eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe ahora que sabemos que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Bueno, esa pregunta me gusta porque tal vez alguien puede pensar, pero 40 años sí, es manejable. Es manejable. Todavía una persona puede esperar vivir 40 años. Más todavía, dependiendo en qué edad está. Por ejemplo, alguien tiene 20 años, puede esperar y dice, vivir 60 años es posible. Claro, si ya alguien tiene 100 años en este momento y dice vivir 40 años más, sí, ahí está saliendo un poquito fuera. Pero, sin embargo, en la Biblia tenemos períodos proféticos específicos muy extensos que abarcan no un siglo, sino que abarcan miles de años. Por ejemplo, tenemos el más largo de toda la Biblia, los 2300 años, que se presenta en el libro de Daniel como las 2300 tarde y mañana, o sea, días. Y al igual que pasó con el pueblo de Israel, los 40 días de reconocimiento de la tierra se convirtieron en 40 años, entonces los 2300 días del libro de Daniel se convierten en 2300 años. Ahora es la profecía de tiempo más larga, y Dios daba específicamente el acontecimiento que marcaba el inicio y el final de ese periodo, y todo se cumplió al pie de la letra. Amén. El inicio marcaba la reconstrucción del templo de Jerusalén en el año 457 a.C. y llegaría hasta el año 1844 de nuestra era cristiana. Se cumplió. Tenemos otra profecía de más de 1000 años también, y es la de los 1260 años, también días, o que es presentada con otra fórmula como tiempos y la mitad de un tiempo. O 42 meses. O 42 meses o 3 años y medio. O 3 años y Así medio, que sí. Todo eso está diciendo lo mismo, 1260. ¿Y qué iba a suceder en ese periodo? Bueno, fue un periodo oscuro de la historia de este mundo, la terrible persecución contra el pueblo de Dios en lo que se ha llamado la Edad Media, la Edad Oscura, que iniciaría en el año 538 de nuestra era y llegaría hasta el año 1798. Al igual que los 40 años que Moisés dice, señores, ya pasaron 40 años, al igual que ese periodo se cumplió con una exactitud exacta, con una milimétrica. Estoy repitiendo la palabra, pero lo que quiero mencionar es una exactitud, pero tan puntual, que así
se cumplirían también los otros acontecimientos, y esto es lo que nosotros conocemos, pero Dios tiene en el cielo un tiempo para cada cosa, cada nación, cada individuo, para la historia de este mundo, y yo creo que nosotros tenemos que aprender a confiar. Amén. Nota usted, cuando vamos a la Biblia tenemos mucha profundidad de lo que Dios quiere decirnos. Además, uniendo estos periodos, pastor, tenemos esa profecía de Daniel capítulo 2 que desvela la historia del mundo desde Babilonia hasta nuestros días y todavía hasta la segunda venida de Jesús. Y lo que queremos destacar con esto es que así como se cumple la palabra de Dios, como se cumplieron los 40 años y como se cumplieron los periodos proféticos que nos mencionaba nuestro pastor, entre los que estaba también la venida del Señor Jesús, la primera venida, pastor, así como se cumplió eso, lo que falta se va a cumplir, el glorioso retorno de nuestro Salvador. Ahora, pastor, ¿qué nos dice esto sobre nuestro Dios que tiene esa presciencia y el control de la historia? ¿Y por qué no deberíamos de desesperar en medio de los problemas que son reales para nosotros, que enfrentamos problemas reales? Pero, ¿cómo podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo esto? Hay un pensamiento aquí en la lección y yo creo que nos ayuda para responder esa pregunta. Y dice, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Amén. A veces uno dice, yo hago lo que yo quiero. Mentira. Hay tantas cosas que pueden limitar lo que queremos hacer. Pero si Dios dice, yo hago lo que yo quiero, es cierto, es verdad. Y afortunadamente tenemos un Dios que hace lo que quiere, que estudiamos la lección anterior, es un Dios de amor. Amén. Podemos estar seguros que todo lo que Él quiere es por amor y es para beneficio de los seres humanos, de nuestra salvación eterna. Por eso debemos confiar en Él, debemos descansar en Él, y cuando vemos cosas que no estamos entendiendo, recordemos, nosotros siempre estamos viendo un puntito en el tiempo. Dios ve la eternidad. Amén. Un día todas las cosas serán aclaradas, serán conocidas y vamos a poder admirar mucho más a ese Dios. Por hoy nos corresponde entregarnos a Él y aprender a recibir de su paz en momentos difíciles que nosotros no tengamos una respuesta. Así es, así que le invitamos a usted a que nos acompañe en oración para darle gracias a Dios porque todo se ha cumplido hasta acá y Él tiene un propósito para usted y para nosotros. Solamente debemos permitir que ese propósito se cumpla. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, tu Amén. propósito se cumple y sabemos que tu propósito al final es salvación. Permite, Señor, que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Queremos ser salvos y sabemos que toda alma que deseó la salvación, tú se lo otorgaste libremente. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de tu promesa, de tus palabras, cuando no veamos una salida a las diferentes situaciones que estemos viviendo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.